Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Es dramático el panorama de los ríos que abastecen los acueductos en diferentes municipios del Magdalena y el distrito de Santa Marta. Según los registros históricos, este año los niveles de los ríos han estado por debajo de los caudales establecidos. La situación poco a poco comienza a empeorar en Santa Marta, ya que la ciudad desde hace años padece por la prestación irregular del servicio. Las autoridades locales y los ambientalistas han hecho un llamado a toda la comunidad para que contribuya a minimizar los impactos del fenómeno del Niño. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 6 incendios activos se registran hoy en el departamento de Boyacá. Los municipios que presentan la emergencia por estas conflagraciones son El Cocuy, Chita, Pucallpa, San Mateo, Almeida y Tópaga. Los organismos de socorro hacen ingentes esfuerzos para sofocar las llamas que ya han consumido varias hectáreas de bosques. El gobernador ha elevado varias peticiones al gobierno nacional para que lo apoyen con la atención de la emergencia. Organismos de socorro calculan que van 836 hectáreas afectadas por el fuego. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Finalizó sin acuerdo el cara a cara entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana en la Fiscalía. Durante la audiencia de conciliación, que se extendió por 1 hora y media, el exmandatario se ratificó en las acusaciones contra el gobierno de Gustavo Petro por una presunta alianza con el narcotráfico. Dijo que el presidente Petro está criminalizando a la oposición y lo retó a un debate por televisión sobre el favorecimiento a grupos criminales y la financiación de su campaña con dineros calientes. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se mantuvo en la denuncia por injuria y calumnia y pidió no solo una retractación pública de Pastrana, sino una indemnización por 130 millones de pesos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos reactiva sanciones contra Venezuela por decisión sobre inhabilidad de María Corina Machado. Justicia argentina tumba la reforma laboral del presidente Javier Milei. Soldados israelíes disfrazados se infiltran en hospital de Gaza y eliminan a 3 terroristas. Polémica por la operación. Crecen bloqueos de agricultores en Francia. Presidente Macron pide apoyo a la Unión Europea. Gobierno de Ecuador activa trámite para deportar presos extranjeros a Colombia, Perú y Venezuela, entre otros. Elon Musk confirma que se implantó con éxito el primer chip en el cerebro de un humano. Estados Unidos volvió a imponer sanciones a Venezuela luego de la decisión de inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado para las elecciones. En octubre del año pasado, el gobierno venezolano y la oposición firmaron un acuerdo que abrió la puerta a una transición pacífica y trajo esperanzas de finalizar la crisis política en el país suramericano. Sin embargo, estos acuerdos se incumplieron el pasado viernes cuando la Corte Suprema venezolana determinó que la líder opositora María Corina Machado tenía prohibido ocupar cargos públicos por hechos de corrupción, por lo que el gobierno estadounidense comenzó a reimponer sanciones económicas sobre Caracas al petróleo, al gas y la minería de Venezuela. Según este comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, las acciones del gobierno de Venezuela no son conscientes con el acuerdo de Barbados, ya que no garantizan a la oposición elegir a los candidatos para las elecciones presidenciales de este año. Más allá fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien dijo que no reconocerá el resultado de los próximos comicios de Venezuela, aún sin fecha concreta, ya que según él no han sido elecciones libres. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. El veto sobre Machado y el regreso de las sanciones suponen un revés para la hipoteca normalización de las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y la oposición. El nuevo informe de Transparencia Internacional sobre percepción en corrupción señala a Venezuela como el país con más índices de corrupción en América Latina.
La falta de independencia del Poder Judicial es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción en América Latina, donde todos los países, salvo 3, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción presentado este martes por Transparencia Internacional. Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica. En una franja media, aunque de todas formas por debajo de lo aprobado, se sitúan Colombia con 40 puntos, Argentina con 37, Ecuador con 34 y México con 31. A la cola, como los más corruptos, se sitúa Venezuela con 13 puntos sobre 100 y Nicaragua con 17 puntos, en un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial. En el caso de Venezuela, agregó la ONG que el Poder Judicial está completamente cooptado al servicio de las élites gobernantes y del crimen organizado. Nuevo obstáculo para los planes del presidente de Argentina, Javier Milei. La justicia declaró inconstitucional su reforma laboral. El tribunal ha dictaminado que el mecanismo usado para aprobar los cambios de la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Javier Milei es inconstitucional, por lo que ha ordenado al gobierno que tramite esas reformas como una ley ordinaria. El tribunal ya había suspendido la reforma que Milei anunció el 3 de enero, tras una solicitud del poderoso sindicato de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos. La norma establecía la ampliación del periodo de prueba de 3 a 8 meses, la eliminación de la doble indemnización por despido para los casos en los que el trabajador no está registrado. Consideraba como un causal de despido la participación de trabajadores en bloqueos o toma de establecimientos en casos de protesta y la eliminación del derecho a la huelga en actividades consideradas esenciales como la educación, el transporte y las telecomunicaciones, entre otros. Entendemos que en lo más inmediato que la realidad y la coyuntura lo permita, por supuesto que vamos a dar vuelta a esta caída. El único recurso del mandatario argentino es apelar ante el Tribunal Supremo o impulsar la reforma en el Congreso. Soldados de Israel se disfrazaron de médicos e ingresaron a un hospital en Cisjordania para abatir a 13 milicianos identificados como miembros de organizaciones terroristas. La operación provocó una aguda polémica. En una operación israelí, militares se disfrazaron para ingresar a un hospital en Cisjordania, algunos de médicos y otros de palestinos. En la redada abatieron a 3 hombres, quienes pertenecen a Hamas y a la Yihad Islámica. Según investigación, los milicianos planeaban un atentado en el territorio. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlada por Hamas, ha elevado la cifra de muertos a 26.751 desde el inicio de la ofensiva. Por otro lado, sobre la negociación de una posible tregua que permitiría la liberación de rehenes, el líder de la milicia palestina Hamas ha comunicado que tiene previsto desplazarse hasta el Cairo, Egipto, para debatir la propuesta del alto al fuego acordada en París por representantes de Israel, Estados Unidos y Qatar. El líder miliciano ha afirmado que ha recibido los detalles y los estudiará. Por su parte, el primer ministro de Israel no está de acuerdo. אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Netanyahu recalca que busca una victoria absoluta. El Congreso de España no aprobó la ley de amnistía que había sido prometida por el presidente Pedro Sánchez para lograr su elección. La ley de amnistía no fue aprobada este martes en el Congreso de España después de que el partido Juntos por Cataluña, conocido como Junts, votó en contra tras no llegar a un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, del presidente Pedro Sánchez, sobre cómo incluir los delitos de terrorismo en el texto. En total, la ley promovida por el presidente del gobierno español recibió este martes 171 votos a favor, 179 en contra y 0 abstenciones. De esta forma, la norma regresa a la Comisión de Justicia.
al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen. Por su parte, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Noruegas, ha defendido su posición para decir que la redacción de la ley de amnistía tiene agujeros y que con el texto actual los jueces prevaricadores pueden dejar la amnistía en papel mojado. En Francia crecen los bloqueos de los agricultores en las autopistas alrededor de París. Los agricultores franceses obstaculizaron este martes por segundo día consecutivo autopistas claves en torno a París y amenazan con bloquear el importante mercado mayorista de la capital a la espera del anuncio de las nuevas medidas prometidas por el gobierno. Por ahora, solamente el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que quiere que la Unión Europea regule las importaciones de varios alimentos de Ucrania y permita la flexibilidad en algunas de las normas agrícolas del bloque para ayudar a calmar la ira entre los agricultores. Et en effet, on doit au niveau européen avoir une politique qui est cohérente avec cette souveraineté alimentaire que nous défendons. C'est aussi pour ça que je verrai la présidente de la Commission jeudi, parce qu'on a demandé des choses très concrètes pour nos agriculteurs. Un, d'avoir des mesures clair sur les importations venant d'Ukraine, car on a aujourd'hui en volume et en qualité des choses qui déstabilisent le marché européen, qu'il s'agisse des poulets comme des céréales. Deux, d'avoir une clarté sur le Mercosur. Nous demandons à ce que l'accord tel qu'il est en place ne soit pas signé. Las protestas francesas siguen a acciones similares en otros países europeos, incluidos Alemania, España y Polonia. Estados Unidos batió un nuevo récord de ingresos de personas indocumentadas en diciembre. Según la Oficina de Aduanas y Fronteras, 371,000 personas cruzaron ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, es decir, la frontera con México, lo que marca, como decíamos, un nuevo récord. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el decreto que ordena la repatriación de presos extranjeros a sus países de origen. Entre ellos hay 1.500 colombianos. Con el fin de dar solución a la sobrepoblación de presos en las cárceles de Ecuador, el mandatario Daniel Noboa firmó un decreto de repatriación de presos a sus países de origen para que culminen las condenas o de lo contrario queden en libertad, de los cuales se encuentran 1.500 colombianos. En medio de una entrevista realizada por un medio ecuatoriano, Noboa afirmó: Yo no sé el problema de Colombia, pero esa gente no va a poder volver a entrar al Ecuador. Eso sí queda. Va a haber un reforzamiento de la frontera. ¿No? Y tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regrese a cometer los mismos crímenes. Si ya se fue, ya no regresa. ¿Qué es lo que se va a hacer, presidente? ¿Se los va a poner en un bus, en un avión y se los deja en la frontera? Esa es la idea. ¿Cuántos son? En total de Colombia son casi 1.500. Y estamos moviendo de 100 en 100 hasta acabar con la totalidad. Noboa señala que el decreto deberá empezar a instrumentarse de forma inmediata, con apego a leyes nacionales e internacionales y con respeto a los derechos humanos, bajo el argumento de que esta medida ayudaría a reducir la violencia en las cárceles y en el país en general. El magnate Elon Musk confirmó que su compañía implantó con éxito el primer chip cerebral en un ser humano. La empresa especializada en tecnología neuronal Neuralink, propiedad del empresario Elon Musk, habría alcanzado un nuevo hito en su carrera por crear una interfaz cerebro-computadora que ayude a las personas a abordar ciertas discapacidades y también a desbloquear el potencial humano del mañana. El implante llamado Telepathy permitirá controlar el teléfono o el computador y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar. La técnica utilizada para este implante implicó el uso de un robot quirúrgico especializado para insertar 64 hilos flexibles, más finos que un cabello humano, en regiones específicas del cerebro que controlan la intención del movimiento para facilitar el control de dispositivos digitales. Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad.
Hoy en Colombia se registra sequía en varios afluentes del país. Exactamente, la compañía XM informó que la capacidad de los embalses se redujo a un 57% debido al fenómeno del Niño. Nuestra invitada esta noche es la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Ministra, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por este espacio. Ministra, ¿cuál es la situación actual de los afluentes, ríos y embalses del país debido al fenómeno del Niño en el país? Bueno, hay más o menos entre 70 y 150 municipios que empiezan ya a sufrir posible desabastecimiento y en donde los caudales de los ríos, sobre todo la cuenca Magdalena-Cauca, ha empezado también a bajar de forma importante su nivel. Era también previsible que empiecen a bajar los embalses, sin embargo, estos se mantienen todavía dentro de la curva que el sector Minas y Energía planificó para este fenómeno del Niño, por lo tanto no hay una alerta que se emita frente al sistema energético. Estamos a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Sala de Crisis en permanente contacto con los gobernadores del país y los alcaldes de ciudades principales para asignar los recursos en el tema de abastecimiento, y esta noche en el Consejo de Ministros se espera presentar un balance precisamente para el proceso de aprobación de recursos. Ministra, pero se viene el mes de febrero que, según el IDEAM, sería el mes más caluroso y seco registrado en medio de esta temporada y del fenómeno del Niño, que se espera se extienda hasta el mes de marzo-abril. Entre tanto, ¿no les preocupa, por supuesto, que ya la capacidad de los embalses de Colombia vaya en un 57%? Mire, esto tiene un proceso de modelación. Aquí no estamos improvisando. El sector de minas y energía, el sector energético, tiene unos procesos técnicos de modelación en donde, con base en la información del IDEAM, se definió qué significaban las temperaturas que venían, qué significaban las siguientes semanas de fenómeno del Niño, y se fue modelando una curva de descenso de los embalses. De acuerdo a esa curva de referencias que vamos midiendo, si estamos por encima de la curva o por debajo. Esa curva nos muestra que el país, con el respaldo de las termoeléctricas, puede pasar hacia adelante en términos del fenómeno del Niño sin que haya situaciones de desabastecimiento. Por lo tanto, en este momento, a pesar de que era previsible un descenso, como está en la curva, y que seguirá descendiendo, el sistema interconectado con el soporte de las termoeléctricas no presenta hoy una situación que nos lleve a una emergencia energética. ¿Se le puede decir al país y a los ciudadanos entonces que no hay un riesgo de un posible apagón? En este momento no hay una alarma de un posible apagón. Pero usted sí me habla de 150 municipios que ya tienen una alerta por desabastecimiento de agua. Precisamente usted hoy tuvo una reunión con la CRAC, que es la Comisión de Regulación de Agua Potable del país. ¿Qué decisiones se tomaron junto al Ministerio de Vivienda, junto a esa comisión, para esos municipios afectados por el desabastecimiento de agua? Se está proyectando una resolución precisamente para lograr que el consumo excesivo de agua pueda verse reflejado en las tarifas. Sin embargo, en este momento no hay una decisión porque la Comisión ha dado una retroalimentación de los parámetros y por lo tanto se seguirá avanzando en el proceso. Pero es una muy buena oportunidad para llamar al ahorro de agua, que significa, claro, aumenta el consumo porque las temperaturas están altas, pero que seamos todos los ciudadanos conscientes de esos consumos no necesarios para que ahorremos, y sobre todo a los sectores industriales, comerciales, de agricultura, que tomemos todas las medidas. Y hay un trabajo muy importante del Ministerio de Vivienda con los prestadores para que también a los usuarios se les envíe esa señal de prevención, de ahorro de agua, para que podamos transitar estos meses del fenómeno del Niño. Ese proyecto de resolución en el que se está pensando tal vez en aumentar las tarifas a quienes hagan un mal uso del agua, ¿se puede extender de aquí hasta el mes de abril mientras está el riesgo del fenómeno del Niño? Sí, y no es un aumento de tarifas, las tarifas se mantienen estables, es cuando el consumo sobrepasa unos promedios, pero no es un aumento de tarifas, las tarifas se mantienen iguales. Precisamente el presidente Petro ha hecho un gran esfuerzo con las comisiones de regulación, tanto de energía como de agua,
para que no haya, a pesar de la situación climática, un aumento de tarifas que genere más impacto en los usuarios y los ciudadanos. Entonces, es precisamente esto, más que un tema de pagar, es una señal para que la ciudadanía tenga más conciencia del uso del agua y podamos hacerlo de la forma más eficientemente posible, trabajando colectivamente todos en conjunto. Usted también mencionó al Ministerio de Agricultura, y es que son los campesinos grandes afectados por este fenómeno del Niño y por supuesto sus cultivos. ¿Qué medidas se van a tomar precisamente para el sector agro? Ya se han tomado medidas para avanzar en el aseguramiento de cosechas. Se trabajó durante el periodo de previsión con la extensión rural liderada por todo el sector de agricultura del gobierno para la capacitación y para que los agricultores tuvieran conciencia de la situación y sembraran cultivos que no tuvieran tanta susceptibilidad a la sequía, y también se generó un fondo para que pudieran instalar adecuaciones en sus terrenos. Sin embargo, falta todavía mucha más precaución en el sector agro desde los agricultores. Hay hoy un puesto de mando unificado del sector agrícola, y desde todo el año pasado las mesas agroclimáticas que las trabajamos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, con los agricultores y todos los sectores en las regiones, han venido trabajando en la conciencia de la situación. Hay todo un plan para que no haya inflación de los precios, y hay un monitoreo constante del sector agrícola sobre la situación de cosechas. Por ahora no hay una alerta en el país de que vayamos a tener problemas de desabastecimiento o un aumento en la inflación, pero es un proceso que se monitorea diariamente precisamente para poder emitir las alertas a tiempo y tomar las medidas necesarias ya en reacción de la emergencia. Pero como dice bien la ministra de Agricultura, en el sector agro lo más importante es lo que se hizo antes, no cuando ya está aquí el fenómeno, y se sigue de todas formas el monitoreo social comunitario a través de este puesto de mando unificado del sector agricultura. Mire, en el sector agrícola, ministra, hay algunos procesos que necesitan exactamente de algunas quemas para poder surtir todo su trámite. ¿Eso se va a regular, se va a controlar, va a tener algunas recomendaciones adicionales? Sí, ya hay algunas corporaciones autónomas que han generado resoluciones en sus jurisdicciones de prohibición de quemas, y también desde el sector ambiente, en conjunto con el sector agricultura, esperamos muy pronto, en los próximos días, emitir una resolución para prohibir las quemas en esta temporada, sobre todo ya entrando el mes de febrero, que va a ser el más álgido, al igual que marzo, en las condiciones de sequía del país. Bueno, ministra, el fenómeno del Niño irá hasta abril, pero también nos amenaza un fenómeno de la Niña que usted hoy mismo anunció que está en un 60% de probabilidad de que se presente. ¿En qué mes se presentaría y, por supuesto, cuáles serían las consecuencias para el país con un fenómeno de la Niña tan seguido a un fenómeno del Niño? Bueno, lo que tendríamos que decir es que hoy el IDEAM pronostica un 60% de probabilidad. Estas probabilidades se tienen que ir actualizando, pero ya un 60% muestra que hay una alerta, y esto correspondería al periodo de más lluvia del país en el segundo semestre del año, que va más o menos de octubre a diciembre, iniciando en algunas regiones la transición desde septiembre. Lo más importante, y lo estamos hablando con los gobernadores, y también entra a jugar un papel importante que se pondrá hoy de manifiesto en el Consejo de Ministros, el Fondo de Adaptación, es que se inicien algunas obras de adecuación en esta temporada seca que permita una mejor preparación. Y también es empezar a entender cuáles son las infraestructuras y los riesgos y dónde estarían más presentes en caso de que esto se genere. También ya desde las comisiones de regulación se está viendo las dos situaciones. Claro, ¿esto qué genera? Pues genera un mayor estrés financiero para el país, un mayor estrés territorial y la posibilidad de que muchas comunidades tengan una doble vulnerabilidad, queden muy vulnerables después de este fenómeno del Niño y no tengan el suficiente tiempo de recuperación para lo que viene de fenómeno de la Niña. Estas son las realidades de lo que llamamos la crisis climática, y como sociedad conjuntamente tenemos que aprender a ir creando las capacidades que nos permitan ir afrontando cada vez dinámicas más extremas del clima.
Cuando usted habla de una preparación para posibles vulnerabilidades de algunas poblaciones, se está refiriendo específicamente a deslizamientos de tierra como el que se presentó en Chocó por las múltiples precipitaciones, lluvias que se van a registrar con el fenómeno de la Niña tan seguido a un cierre de sequía y de altas temperaturas como se están presentando en el fenómeno del Niño, ¿sí? En todo sentido, ese tipo de afectaciones, pero también las amenazas en temas económicos y de seguridad alimentaria, las situaciones como quedan los acueductos, que en fenómeno de Niña también son altamente afectados porque el aumento de agua y de caudales puede llevar a inhabilitar algunos acueductos por la sedimentación. Entonces hay un conglomerado de riesgos que cuando las poblaciones ya han pasado por una crisis y quedan vulnerables, ahora viene otra crisis y con poco tiempo para precisamente recuperarse de una cuando viene la otra. El tema del sistema de salud también se tiene que mirar. Entonces es una situación territorial compleja que lo que nos llama, y yo aprovecho este momento en donde la ciudadanía está alerta, está pendiente, está conectada con la situación ambiental del país, a que este es un trabajo permanente, no es solo un trabajo de la crisis, que la restauración de las cuencas es permanente, pero que cada vez tenemos más retos con estas situaciones del clima y la conciencia de los territorios en los que vivimos, las amenazas que enfrentamos y todos, instituciones, sector privado, pero también las capacidades sociales, cómo vamos generando más fortalezas para enfrentar estos cambios. Ministra, ustedes solicitaron una ayuda internacional debido a las emergencias que se han presentado en el país. ¿Esas ayudas internacionales podrían también aportar a lo que se viene después de septiembre? Sí, en general tenemos que seguir haciendo análisis de capacidades y necesidad de adicionar capacidades. En este momento estamos concentrados en dos carriles. El primer carril es el carril de atender la emergencia actual con base en los recursos que se planificaron y con el decreto que firmó el presidente de Desastre Nacional, poder poner los recursos necesarios sobre la mesa para que podamos ir avanzando, pero simultáneamente también en entender cuáles son las capacidades y vulnerabilidades que tenemos que ir trabajando de una vez en el territorio para su adaptación. En esto seguramente la experiencia de la comunidad internacional es una crisis que estamos viviendo a nivel mundial y esa conexión y esos mecanismos cada vez más permanentes por la necesidad de solidaridad internacional también se van fortaleciendo los protocolos y los canales para poder tener esta perspectiva de ayuda internacional de inmediato. Ministra, pero las lluvias tal vez no ayudarían a restaurar o reforestar parte de los bosques y páramos afectados. Le preguntaba, ministra, si tal vez la llegada o la transición hacia un fenómeno de la Niña podría ayudar a la restauración o reforestación de los bosques y páramos afectados por los incendios que se han registrado en los últimos días. Bueno, son procesos complejos. Yo aprovecho la pregunta para hacer una alerta a nivel nacional. Este no es el momento para ir a restaurar ecológicamente los ecosistemas que han sido afectados por los incendios. Este momento es todavía un momento de sequía, es un momento donde no hay agua, es un momento en donde todavía se pueden generar más eventos de incendios y lo que necesitamos es dejar descansar el suelo, dejar descansar la tierra, permitir que también las semillas que se mantienen en el territorio tengan un espacio para cuando lleguen las lluvias puedan germinar y que a toda la ciudadanía interesada, que eso sí es muy conmovedor, el sentimiento de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los campesinos, de la gente que ama ese territorio y que lo ha visto afectado y lo quiere recuperar, que esa energía la invirtamos ahora en estos 2 meses en la planificación de cómo restaurar esos ecosistemas, que lo hagamos de la mano de las autoridades ambientales y del Sistema Nacional Ambiental. También un llamado a los alcaldes, a los gobernadores, para que no salgamos ahorita en una especie de competencia de quién empieza a restaurar primero, que lo hagamos bien como país, que nos empecemos definitivamente a preparar para que empecemos esa restauración que puede ser pasiva, que significa dejar el terreno quieto, asegurarlo para que él mismo pueda empezar a recuperarse, o activa, ayudando con restauración ecológica, que lo hagamos cuando vengan las lluvias, que sería lo lógico para que esa restauración tenga más posibilidades de avanzar. Ahora, con el fenómeno de la Niña pueden pasar muchas cosas.
cauces. Puede haber también desbordamiento de ríos que haga que esa restauración que apenas inicia no se sostenga. Definitivamente más agua genera más regeneración, pero eso sería una respuesta muy general en condiciones geográficas muy diversas en el país. Por lo menos en el Caribe nos ayudaría mucho a los procesos de restauración ecológica, pero también depende de las dinámicas hídricas y de la capacidad de regulación de los cauces. Esto significa que los ríos puedan transitar por sus cauces, pero lo que hemos visto es que por la afectación que le hemos hecho a las cuencas, hoy hay muy poca regulación, o cuando hay mucha sequía, los cauces se secan muy rápidamente, o cuando hay demasiada agua, simplemente se desbordan y tenemos entonces hay problemas también de sostener restauración. Nada es blanco y negro y por lo tanto la recomendación en realidad es estudiar muy bien los territorios, escuchar la naturaleza, trabajar con la experiencia científica y del conocimiento ancestral y social de las comunidades y tener un plan concertado entre todos para que esa restauración realmente no sea plata perdida. Claro, ministra, y es que no solo la flora ha sido afectada por los incendios forestales, también la fauna que está en esos bosques y en esos páramos. Ustedes hoy emitieron una resolución para saber cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a los animalitos afectados por estos incendios. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Bueno, hay una circular que articula todo un trabajo que hemos venido haciendo desde el año pasado, que son los nodos regionales de atención a fauna silvestre. En las regiones, además de las corporaciones autónomas y sus centros de rehabilitación, donde hay personas expertas en el manejo de fauna silvestre, hay otros centros de carácter privado. Entonces, estos nodos regionales, donde hemos publicado ya en la página del Ministerio a toda la ciudadanía cuáles son los teléfonos, las instituciones que tienen experiencia en ese manejo de fauna y de bienestar animal, pues es que se articule regionalmente. Un buen ejemplo que vimos ayer, por ejemplo, en la reunión con los directores de las corporaciones fue Cortolima, que ya está generando su red de atención a fauna silvestre, donde interviene la policía, los bomberos, etcétera, y la educación a la ciudadanía para que no manipulen animales silvestres, no aprovechen estos momentos para llevárselos a sus casas y volverlos mascotas, tampoco los alimenten porque no sabemos, no conocemos de qué se alimentan, pero sí podemos dejar en algunos sectores agua para cuando estos incendios pasen y la fauna que pase rescatada pues tenga fuentes hídricas, permitir en nuestros jardines, en nuestras terrazas, donde podamos tener especies nativas, muchos se podrían refugiar momentáneamente allí y reportar a las autoridades ambientales si en nuestros entornos experimentamos la presencia de algún animal silvestre para que sea las autoridades ambientales que los puedan rescatar. Entonces están ya disponibles los teléfonos de todas las redes y los nodos regionales para que la ciudadanía también esté atenta y pueda entrar en contacto con las personas que tienen la experiencia de manejo y lograr rescatar algunos especímenes que puedan rescatarse para poder recuperarlos en los centros de rehabilitación. ¿Cuál es la situación actual, ministra, de los incendios forestales en el país? En este momento tenemos 10 incendios activos en el país. Los más sensibles ambientalmente sigue siendo el incendio del Cocuy, el incendio en la Sierra Nevada de Santa Marta, la preocupación de Boyacá, que se mantiene entre 4 y 6 incendios activos permanentemente. Es una región que ha sido muy modificada ambientalmente y ahora sufre una multicrisis porque simultáneamente está viviendo desabastecimiento de agua en varios municipios, incendios forestales, heladas que afectan las cosechas y entonces eso se van concatenando las amenazas y van generando impactos muy fuertes en ese tipo de departamentos. Fíjese que donde hoy más nos afecta la sequía en abastecimiento es precisamente los municipios donde hay más deforestación. Por eso acá trabajar con la naturaleza en el mediano plazo nos va a ayudar a mejorar esta resiliencia a la crisis climática y tenemos que generar estas redes de solidaridad. En este momento todos los incendios tienen la atención que necesitan por parte de cuerpos de bomberos, con los puestos de mando unificado de las gobernaciones y alcaldías. Los alcaldes también se han puesto al frente y con la ayuda del Ejército Nacional, la Policía Nacional, han habido en promedio más de 3.800 personas disponibles en la atención, el trabajo magnífico de los bomberos de Colombia que hoy se reunieron con el ministro del Interior y tienen un plan conjunto de fortalecimiento y que podemos todos con Defensa Civil también avanzar en esta operación, pero nos hemos mantenido desde que inició la semana entre 5 a 14 incendios. Hoy fue el pico máximo de la semana cuando empezamos con 14 incendios en la mañana, pero en este momento ya el trabajo de todos ha llevado un control a 10 incendios.
Pero lo más sorprendente es que, claro, la amenaza está allí, la amenaza está prácticamente en el 90% de los municipios del país, con 585 municipios en alerta roja por incendios, o sea, en donde la vegetación está muy seca, no ha llovido y cualquier cosa puede prender un incendio. Y sin embargo, cuando empezamos a ver las causas de estos incendios, vemos que hay muchos que se podrían haber prevenido y por eso llamamos a 3 palabras claves para que trabajemos todos de forma unida en los territorios: prevención, prevención, prevención. Llamado a los alcaldes y gobernadores con fuerza pública a asegurar áreas que pueden ser susceptibles, a hacer jornadas de limpieza donde la ciudadanía pueda participar, a revisar las empresas públicas de energía, los cables de la red intermedia, si sí se hicieron los mantenimientos para que no estén en contacto con la vegetación. Los incendios de Sopó han sido generados de acuerdo a las autoridades locales por esa situación de falta de mantenimiento. El incendio de Bogotá por una botella que se abandonó, por habitantes que están en reservas ambientales y de pronto dejan una fogata. La prevención es nuestro mejor aliado. Tenemos también el problema de las quemas culturales de comunidades indígenas y de comunidades campesinas que se están trabajando a través del Ministerio del Interior y Agricultura para que en este momento restringamos estas actividades por la amenaza que hay sobre el país. Ministra, incluso por esa misma amenaza ustedes están pensando en seguir cerrando parques para evitar más incendios. Sí, esperamos hoy expedir la resolución de cierre de parques nacionales. Varias corporaciones autónomas ya cerraron varias reservas ambientales que tienen ecoturismo en lógica de prevención, tanto por la seguridad de las personas que vienen a visitar nuestros parques nacionales, nuestras reservas, pero también para que el personal tanto de las corporaciones autónomas como parques nacionales pueda trabajar intensamente en la prevención y atención de las situaciones en estas áreas ambientalmente sensibles. Mire, y por todo lo que han sido los incendios durante este enero de 2024, ¿cómo está la calidad del aire del país? ¿Cuáles son las recomendaciones y medidas para las ciudades más afectadas? Esto tiene que ver con nuestros sistemas de monitoreo de calidad del aire en el Sistema Nacional Ambiental. Ayer estuvimos reunidos con todos los directores de corporaciones y acordamos generar la red de calidad del aire para ir apoyándonos mutuamente en las modelaciones de la situación. Obviamente esto tiene un mayor impacto en las grandes ciudades, pero también en poblaciones rurales que pueden sufrir momentáneamente el impacto de un incendio. Las medidas deben llevar a que las alertas se generen para que los ciudadanos puedan tomar medidas y las autoridades de salud con respecto a la protección de personas vulnerables, sobre todo niños en colegios y también personas mayores, y que podamos también darle a conocer la situación a la ciudadanía para que haya una autorregulación, por ejemplo, en esos momentos donde la calidad del aire se afecta, no hacer ejercicio al aire libre y otras medidas que se pueden tomar para poder controlar los impactos en salud. Algunas ciudades como Bogotá y Medellín ya tienen sistemas muy desarrollados en donde las alertas llevan también al control de los vehículos, al control de la industria para mitigar otros contaminantes, y eso tenemos que desarrollarlo en más centros urbanos, sobre todo los centros urbanos medios que todavía no tienen estos sistemas de alertas tempranas como las grandes ciudades del país. Pero para eso va a servir esa red que van a crear o que se va a fortalecer para tener un registro nacional de la calidad del aire, ¿sí? El registro no se puede hacer a nivel nacional porque requiere estaciones de monitoreo en los puntos. Se puede efectivamente generar alguna información más general y esta precisamente emergencia nos tiene que ayudar a ver cómo podemos ayudar, así sea con alertas de prevención, sin que tengamos el dato exacto de la situación de calidad del aire, pero que podamos mirar de acuerdo a los datos del IDEAM, donde una pluma de contaminación puede llegar a un centro poblado y podamos emitir medidas generales. Las grandes ciudades ya pueden tener unos sistemas mucho más sofisticados de medidas más concretas, y la actualización de esta red de calidad del aire de todos los funcionarios del Sistema Nacional Ambiental, la idea es que nos permita ser muy efectivos, sobre todo en lógica de prevención, sin necesidad de tener el dato exacto, la medición de contaminantes en la atmósfera, porque tenemos que tener todas esas capacidades instaladas. Creo que esta emergencia nos lleva a la necesidad de crear un Centro Nacional de Modelación de Calidad del Aire con estaciones en muchas partes del país y trabajar de la mano con las autoridades ambientales de las grandes ciudades que ya tienen sus centros de atención de calidad del aire. Es decir, ministra, recomendaciones generales para lo que queda un día del mes de enero y para el mes de febrero, que será el más caluroso y más seco, son proteger el agua, ahorrar agua
y pues proteger los bosques y las zonas forestales del país, ¿sí? Sí, de acuerdo, y lograr activarnos en forma de prevención. Esto significa las brigadas comunitarias. Hemos tenido una asamblea nacional de juntas de acción comunal convocado por Asojuntas, donde pudimos participar como gobierno nacional en una articulación directa con las comunidades en territorio. Estamos trabajando con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para que estas comunidades puedan estar allí y podamos diseminar los mensajes apropiados directamente a la gente. La ciudadanía se puede activar en lógica preventiva, en visualizar los riesgos de su territorio, trabajar con su sistema de gestión de riesgo, tener los teléfonos de emergencia y ayudar a organizarnos para que entre todos podamos mitigar los factores que hacen que una amenaza se nos pueda volver en riesgo. Y obviamente con estas alertas también, pues que el sistema de riesgos pueda responder a las situaciones de desabastecimiento y a las situaciones de incendios, que son hoy las dos amenazas más importantes, incluyendo además la amenaza por deslizamiento en el Pacífico, que se mantiene porque en esa región, a diferencia del resto del país, lo que ha habido es un aumento de las lluvias en esta temporada. Pues, ministra, estaremos muy atentos a la información que emitan las autoridades para el mes de febrero, que será sin duda el más complicado. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes por el espacio y la oportunidad de poder explicar esto con detalle a la ciudadanía. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Listos castigos a consumo excesivo de agua. Derroche del líquido se cobrará en la factura del agua de febrero. Se secan los ríos en el departamento del Magdalena. Aumenta a 160 el número de municipios con escasez de agua. Incendios en Boyacá. Hay 6 conflagraciones activas. En septiembre llegará el fenómeno de la Niña, revela ministra de Ambiente. Fracasa conciliación entre el presidente Petro y el expresidente Pastrana. Petro pide 130 millones de reparación. Fiscalía pedirá detención del hijo del presidente, Nicolás Petro. Contraloría pedirá informe de gastos de primeras damas. Asesinan 2 líderes sociales en el Valle. Colombia mejora levemente en índice mundial de corrupción. En marcha nueva estrategia de la policía para atacar delincuencia. Fondo Monetario revela pronóstico de crecimiento para América Latina. Buenas noches, iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche quedó lista la resolución que castiga el consumo excesivo de agua en todo el país. A partir de febrero, las empresas de acueducto cobrarán un cargo adicional a los usuarios que consuman agua en exceso o derrochen el líquido. La medida se toma para enfrentar la intensa sequía. La directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable, Ruth Quevedo, confirmó a Noticentro 1 CMI que quienes excedan el consumo promedio histórico en materia de agua potable deberán pagar un sobrecosto. En esta resolución lo que pretendemos es cobrar por el consumo excesivo del agua y hacer un llamado a la ciudadanía para que use el agua de manera racional. Lo que vamos a empezar a cobrar es el exceso de agua que va a ser medido por las empresas prestadoras que son quien le prestan a cada usuario en cada municipio el servicio. ¿Cómo va a operar el sobreprecio para quienes excedan el consumo de agua en estos días? Su prestador de servicio de acueducto tiene el promedio de los consumos que cada hogar hace periódicamente. A partir de esos consumos calcula un histórico, un promedio, y si usted se pasa de ese promedio, entonces ese metro cúbico adicional va a costarle más que el consumo que usted periódicamente realiza. En materia de sequía, ¿lo duro o lo más duro está por venir? Sí, febrero y marzo van a ser los meses más críticos. La Comisión de Agua estableció los siguientes topes para ciudades y municipios a 2.000 metros sobre el nivel del mar o más. Como en Bogotá y Tunja, el nivel de exceso es de 22 metros cúbicos al mes. Entre 1.000 y 2.000 metros como Cali y Medellín, 26 metros cúbicos al mes. Por debajo de 1.000 metros como Barranquilla y Cartagena, 32 metros cúbicos al mes.
La Comisión de Regulación de Agua Potable tiene previsto reunirse en los próximos días con los gerentes de las empresas de acueducto del país para fijar los lineamientos para comenzar a implementar las medidas de choque para hacerle frente a la sequía. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Es crítica la situación de los ríos en el departamento de Magdalena debido al fenómeno del Niño. Hoy están prácticamente secos. Este es el panorama de los ríos que abastecen los acueductos en diferentes municipios del Magdalena y el distrito de Santa Marta, que según los históricos, este año los niveles han estado por debajo de los caudales establecidos. Hacer un monitoreo permanente sobre la situación de los ríos, principalmente en lo que tiene que ver con las ciénagas, porque en este momento se está presentando un calentamiento sobre las aguas y esto va a generar seguramente mortandades de peces y por supuesto va a generar afectaciones en los diferentes recursos naturales. La situación poco a poco comienza a empeorar en Santa Marta, ya que la ciudad desde hace años padece por la prestación continua del preciado líquido. Los niveles están bajando mucho, en Santa Marta los ríos que abastecen el acueducto han bajado casi el 50%. Las autoridades locales y los ambientalistas han hecho un llamado a toda la comunidad para que entre todos contribuyamos a minimizar los impactos del fenómeno del Niño y no sea devastador. Y por su parte, el Ministerio de Vivienda reveló que se elevó a 160 el número de municipios que enfrentan escasez de agua. Cada día que pasa del fenómeno de El Niño aumenta el número de municipios que padecen desabastecimiento de agua. El fenómeno del Niño tiene impactos serios sobre la comunidad. Uno de ellos es el desabastecimiento de agua potable. Con fecha de ayer, teníamos afectaciones en 169 municipios. Desde La Guajira hasta el Huila se presenta desabastecimiento. Hay instrucción a las empresas de acueducto para activar planes de emergencia. Y las que presentan afectaciones comienzan su activación inmediata para dos acciones. Uno, la búsqueda de fuentes alternas. Pueden ser superficiales o pueden ser aguas profundas en pozos. Y en segundo lugar, la distribución de agua a las comunidades con desabastecimiento. La ministra de Vivienda también anunció la activación de la campaña El Niño no es un juego, con la que se busca crear conciencia sobre la urgente necesidad de ahorrar agua. El fuerte verano que se registra en el departamento de Atlántico obligó a las autoridades a declarar la calamidad pública. En primera instancia, con la calamidad pública se quiere garantizar el acceso al agua potable en las zonas en donde el nivel del río Magdalena ha bajado considerablemente. Se declaró el estado de calamidad pública que le permite al departamento, digamos, tener acceso a bienes y servicios con el fin de conjurar la situación de sequía que se está presentando, más específicamente con la disminución del nivel del río Magdalena, que hemos sido informados por parte de la Secretaría de Agua Potable. Los municipios del oriente del Atlántico son los más afectados: Repelón, Campo de la Cruz y el corregimiento de Borques, entre otros. A unos 200.000 habitantes más o menos. La calamidad pública se declaró en la atención de un fenómeno que se estima se prolongue hasta abril. Y esto esperamos que sea un fenómeno que demore de 3 a 4 meses, lo cual implica una sequía prolongada que nos obliga a tomar estas medidas. La agricultura y la ganadería sufren por la sequía en el sur del Atlántico. De emergencia, en Campo de la Cruz se dragan 2 canales que conectan un brazo del río Magdalena con la dársena de la Bocatoma y se trabaja en la profundización de la estación San Pedrito para garantizar agua en los distritos de riego de Santa Lucía y Suán. Y en Boyacá también es crítica la situación. Los bomberos trabajan para apagar 6 incendios forestales activos. Los municipios que presentan la emergencia por incendios forestales son El Cocuy, Chita, Cucaita, San Mateo, Almeida y Tópaga. Estamos con todas las capacidades articulando 2 avionetas y un helicóptero en Cubará, un helicóptero que en este momento está llegando a Cucaita, esperamos llegue pronto un helicóptero a Chita y esperamos el helicóptero de Cucaita salga después para Almeida a atender allá.
y una vez termine en Chita el helicóptero esperamos pueda pasar a Tópaga. El gobernador ha elevado varias peticiones al gobierno del presidente Petro. La solicitud muy concreta al gobierno nacional es que primero nos den un helicóptero de base acá del ejército, el que está operando en Cucaita, que lo podamos tener todo el tiempo acá para reaccionar más rápido. Ejército, policía, organismos de emergencia y comunidad trabajan día y noche para combatir las llamas. Van 836 hectáreas afectadas por el fuego. En Bogotá, una conflagración se registró en el Cerro de Guadalupe. La humarada se podía apreciar desde el centro de la ciudad. Autoridades confirmaron que se trató de una quema forestal en el kilómetro 3.5 de la vía a Choachí, que fue rápidamente controlada por el Cuerpo de Bomberos. El general José Luis Ramírez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, reveló que 43 personas han sido capturadas por provocar incendios forestales. Manos criminales que provocan incendios forestales en Colombia. Las capturas por parte de la Policía Nacional aumentaron 65%, pasando de 26 capturas a 43. 8 por el delito de incendio y 35 por el delito de daño en los recursos naturales. También aumentaron comparendos relacionados a este delito. 265 personas a las cuales se le han impuesto comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Este noticiero conoció que se dispuso de un nuevo componente de aviones para combatir incendios. La modificación de otros 7 aviones que nos permitirían mucho más cobertura y por supuesto mejores resultados. Los aviones que se utilizaban para fumigar con glifosato ahora fueron acondicionados y ya están obviamente esparciendo agua y nos ayudan a controlar los incendios forestales. Inicialmente las aeronaves operarían en el departamento de Santander, Cundinamarca, Boyacá y en Bogotá. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, advirtió riesgos en las cosechas en 12 departamentos del país. El gobierno instaló un puesto de mando unificado de monitoreo y control a los cultivos que pueden verse afectados con el fenómeno del Niño. En la primera evaluación se identificaron 12 departamentos en riesgo por la sequía y las heladas. Entre ellos está La Guajira, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba en la costa caribe, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila en el centro del país y Casanare y Santander en el oriente. Hortalizas, frutas y verduras, los productos más afectados. De manera que podamos activar la oferta institucional que tenemos, principalmente para las cadenas pecuarias, la cadena bovina, la cadena de acuicultura y pesca y las cadenas hortifructícolas y de cereales, que son las otras que pueden verse afectadas. Por el momento se garantizará el buen abastecimiento y estabilidad en los precios de los alimentos. También estaremos recibiendo denuncias y quejas de sobrecostos que se estén generando con la excusa del Niño y que no tengan ninguna justificación, porque esto sin duda es un acto que debemos repudiar y rechazar. Este jueves se tendrá encuentro entre gobierno y secretarías departamentales de Agricultura para buscar medidas conjuntas que mitiguen los efectos del Niño. Y por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, reveló que hay una probabilidad del 60% de que llegue el fenómeno de la Niña a partir de septiembre. El fenómeno de la Niña, que se acompaña de fuertes lluvias, reporta un 60% de probabilidad de iniciar en septiembre en Colombia, advierte el gobierno nacional. Por ejemplo, la revisión de las infraestructuras de diques, mirar cómo serían, dónde se presentan históricamente las situaciones más complejas, cómo están preparadas las comunidades, tenemos asentamientos en zonas de riesgo, cómo vamos a trabajar en la preparación de posible riesgo de inundación con esas personas, cómo se dimensionaría las alertas de socorro y ayuda que deberían llegar en ese momento, qué significa esto para la seguridad alimentaria y las cosechas. Hoy el país se enfrenta a un fenómeno del Niño con sequía, incendios forestales y altas temperaturas. Estas son algunas medidas para prevenir y enfrentar posibles emergencias en febrero. Hoy desde Parques Nacionales también se emitirá un cierre de algunos parques nacionales precisamente para prevenir incendios forestales y hemos establecido una red de calidad del aire y una red del seguimiento de caudales entre todo el Sistema Nacional Ambiental. Las quemas agrícolas que se hacen culturalmente por comunidades indígenas y por también agricultores. Este momento ya empezamos a trabajar en resoluciones para restringir esas quemas. Hoy se expidió una circular para proteger la fauna afectada y también se presentó una propuesta para crear la red de calidad del aire nacional y así evaluar medidas en ciudades donde el aire esté contaminado.
El Consejo de Ministros estudiará el déficit de recursos que tienen los cuerpos de bomberos. Esto lo reveló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al término de una reunión con delegados de los bomberos. El déficit que tienen los cuerpos de bomberos de todo el país data de 2012, de acuerdo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien hoy se reunió con sus delegados en la sede del ministerio. Desde la ley de bomberos que ordenaba entregarles 25.000 millones de presupuesto anual y esos recursos se iban indexando año tras año, no se entregaron esos recursos. Es un recurso que yo quiero reconocer se le debe al Fondo de Bomberos, y lo que yo le propongo al Consejo de Ministros y le voy a proponer al presidente, y estoy seguro que vamos a tener una buena respuesta, es que nos comencemos a poner al día en esas obligaciones. Los bomberos reclamaron mayores recursos y conciencia ciudadana de su importancia para la sociedad. Si aquí no hay voluntad política, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces tenemos que pensar que los incendios no se apagan con botas industriales, no se apagan con las baratijas que pueden vender o lo más barato en el mercado, ¿no? Y advirtieron que el sirenazo que van a dar mañana no es una protesta contra el gobierno del presidente Petro. El sirenazo hay que dar una connotación. La connotación no es de ataque al gobierno nacional. No es, como dicen algunos, que vamos a hacer una protesta o una manifestación. No, señores. Lo que queremos es ser escuchados, ser dignificados, que no solo los bomberos seamos de manera conveniente llamados cuando se presenta una emergencia, sino también que hay que reconocer el trabajo que está detrás de esos 20.000 hombres y mujeres que con vocación de servicio prestan un servicio fundamental a cada uno de los habitantes en pro de preservar la vida, como lo dije anteriormente, los bienes, el medio ambiente. El ministro del Interior agregó que se le aceptó la renuncia al capitán Arby Trujillo como director del Cuerpo Nacional de Bomberos y que mañana será anunciado su reemplazo. Y el Ministerio de Minas busca medidas o tomar medidas para evitar el alza en las tarifas de energía y garantizar la prestación del servicio durante el fenómeno del Niño. Entre ellas, se espera la flexibilización de los contratos de energía, los cuales se podrán hacer de forma directa hasta por 2 años. También se autoriza la entrega de excedentes de energía a plantas menores. Fracasó el intento de conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana. El inédito cara a cara duró más de 1 hora, pero terminó sin acuerdo en la Fiscalía. El jefe de Estado se ratificó en la denuncia por injuria y calumnia y pidió una indemnización de 130 millones de pesos. Sin acuerdo finalizó el histórico cara a cara entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana en el búnker de la Fiscalía. Pero aún es tiempo de parar estos ataques a la democracia. Por eso le propuse hoy al presidente que en vez de debatir las opiniones políticas en los tribunales, hiciéramos un debate público en televisión ante los ciudadanos para debatir sobre el favorecimiento de su gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley. No aceptó esta propuesta por parte mía, por lo tanto el proceso continúa. El desenlace era previsible. Minutos antes de la diligencia judicial, Pastrana se ratificó en las acusaciones contra el gobierno por la supuesta conexión con el narcotráfico. Yo vengo a reafirmarme en lo que he dicho, porque precisamente publiqué un Twitter y yo vengo, reitero, a defender de que nosotros como políticos podamos opinar. Mientras que el presidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, dijo que defendería su honra y buen nombre y agregó que nadie puede estar por encima de la ley sin importar la dignidad que ostente. En la querella contra el expresidente Andrés Pastrana, pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. Esta disputa judicial empezó a finales del año pasado, cuando el expresidente Pastrana publicó este mensaje a través de su cuenta en X. Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no ha sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico. Las serias acusaciones generaron la reacción del presidente Petro, quien denunció a Pastrana por injuria y calumnia y puso sobre la mesa la relación del exmandatario con Jeffrey Epstein, acusado por delitos sexuales y pedofilia. Jamás fui amigo de Epstein ni me subí al Lolita Express y por eso sé que es dignidad. Por eso, lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo. Esta es el acta de la audiencia que da cuenta de que el presidente Gustavo Petro pidió 130 millones de pesos como reparación, que serían destinados a una fundación con objeto social.
Mañana un juez definirá si aprueba un acuerdo de colaboración con Dey Vázquez, exesposa de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, para que la mujer pase a ser testigo de la Fiscalía. En la audiencia, la Fiscalía anticipó que pedirá nuevamente la detención del exdiputado Nicolás Petro. Se reactivó el proceso contra Nicolás Petro por lavado de activos. Este martes la Fiscalía presentó ante un juez un acuerdo con Dey Vázquez, exesposa de Petro, para que se convierta en testigo de las autoridades y revele los detalles de cómo recibieron más de 1.000 millones de pesos bajo la promesa falsa de que terminarían en la campaña de Gustavo Petro. En la diligencia, la Fiscalía anticipó que gracias a la información que entregó Dey Vázquez, formulará nuevos cargos al exdiputado y pedirá nuevamente su detención. La señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro va a servir de testigo de cargo en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos en los procesos que se adelantan y que se adelantarán en fases subsiguientes. En la audiencia, Colombia Humana, movimiento que apoyó en campaña al presidente Gustavo Petro, pidió ser considerado como víctima. Y esos recursos fueron obtenidos bajo el argumento de que iban a ser utilizados en la campaña política cuando eso no había sido así. Ello causó, su señoría, un perjuicio indirecto a los intereses del partido político que represento. Según trascendió, Dey Vázquez se comprometió a ser testigo de la Fiscalía y encabezará un acto de perdón público. La Contraloría anunció que revisará los gastos en los que han incurrido las primeras damas de los últimos gobiernos. La Contraloría General de la Nación le solicitó hoy al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, toda la información sobre la asignación de recursos, viajes y misiones especiales que le fueron asignadas a las últimas 3 primeras damas del país. Para que nos entreguen una relación de los viajes, comisiones especiales, delegaciones de Estado o cualquier otro tipo de mecanismo que se haya utilizado para que las primeras damas o las esposas de los presidentes, tanto el presidente Petro como el presidente Duque, como el presidente Santos, hayan tenido durante los gobiernos. También se inició una revisión a los contratos rebatidos realizados en el DPS para verificar su transparencia. De todos los contratos que han estado cuestionados en estas investigaciones que también adelanta la Fiscalía General de la Nación, con el único propósito de identificar si esos contratos se ejecutaron de manera adecuada. Hoy estuvo en Cúcuta Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor con funciones de Contralor General de la República, quien tiene en la lupa a la empresa mixta Faro del Catatumbo por contratos superiores a 300.000 millones de pesos con la gobernación de Norte de Santander. Leonardo Calvete, el abogado del exsubdirector de Prosperidad Social, Pierre García, dijo que los testigos que vinculan al exfuncionario con millonarios contratos mienten y aseguró que su cliente no huyó de la Fiscalía ante los señalamientos de corrupción. Tengo una maestría en... Pierre García es considerado por la Fiscalía como el líder de una red de corrupción que amañaba millonarios contratos en Prosperidad Social a cambio de dádivas, caso por el que la Fiscalía pide su detención. Hoy fue el turno de la defensa de García, que negó actos de corrupción y dijo que los testigos en contra del exsubdirector de Prosperidad Social mienten. Al contrario, lo que indica Pablo Herrera, lo que indican los elementos materiales probatorios es lo siguiente, que antes del 13 de octubre de 2021, los señores Pablo Herrera y Alejandro Noreña no tenían contacto con mi defendido, no lo conocían. García es investigado por amañar supuestamente convenios con 6 congresistas, incluido Ciro Ramírez, los cuales están valorados en más de 50.000 millones de pesos. La Fiscalía pide su detención e incluso una orden de captura internacional, pues García está en París, Francia. Un día después de ser secuestrado, la presión de las autoridades permitió la liberación de Sócrates Curi. Él es el tío de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba. Las fuerzas militares confirmaron en la mañana de este martes que fue dejado en libertad el tío de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, exdiputado. Sócrates Curi Perea había sido secuestrado el día de ayer por hombres armados. Según las tropas del Ejército Nacional, la liberación se dio luego de presiones por parte de tropas del Gaula que hacían presencia en el lugar del secuestro. Gracias a ustedes, darle gracias a Dios y de verdad fue muy importante el apoyo que ustedes nos brindaron. Hasta el momento no se ha confirmado qué grupo armado tenía en su poder al tío de la gobernadora. Sin embargo, en esta región del Chocó hace presencia el ELN.
Las autoridades confirmaron el asesinato de 2 líderes sociales en el Valle del Cauca. El primer asesinato se produjo en horas de la mañana, donde fue identificada la víctima como Fernando Romero. El hecho se presentó en zona rural de Viges, departamento de Valle del Cauca. Romero también hacía parte de la Junta de Acueducto Veredal como colaborador y fontanero. Su deceso se produjo en medio de una balacera. Horas después se confirmó el asesinato de Fabián Castaño Serna, un defensor de derechos humanos que hacía presencia en Tuluá, Valle del Cauca. El líder de 48 años fue asesinado por hombres armados, quienes lo interceptaron mientras cumplía su ruta diaria. Según cifras de Indepaz, en lo corrido del año 2024 han sido asesinados 13 líderes sociales. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró los alcances del decreto del gobierno de Ecuador autorizando la repatriación de colombianos presos en ese país. En las últimas horas, el ministro de la Justicia y el Derecho, Néstor Osuna, confirmó ante los medios de comunicación la singularización de los procesos de repatriación por parte del gobierno ecuatoriano para los 1.500 colombianos que se encuentran privados de la libertad en el vecino país. Debo decir que hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud concreta de traslado de ninguna persona, pero sí recibo con beneplácito la carta el comunicado la decisión del presidente Noboa. El ministro Osuna aseguró que con esta decisión se respeta el tratado que desde hace más de 30 años tienen Colombia y Ecuador para repatriar a los presos. Y uno por uno se va mirando si es procedente, si no es procedente, y si es procedente, ¿a dónde lo vamos a remitir? Con esta medida, la administración de Daniel Noboa busca disminuir el hacinamiento en las principales cárceles del país y reducir los elevados costos que se gastan del dinero público de la nación para atender a los presos. En corrupción, Colombia ocupa el puesto 87 entre 180 países, según un informe de Transparencia Internacional. Venezuela y Somalia aparecen como los países con alta percepción de corrupción. En un año, Colombia mejoró 4 puestos al pasar del 91 al 87 en la percepción sobre corrupción, de acuerdo con la medición que hace Transparencia Internacional. El país ocupa el puesto número 87 entre 180 países evaluados. Por ahora seguimos en un nivel bastante complejo, muy delicado, según nos están observando desde afuera, que coincide por supuesto con análisis que tenemos en el país. En el mundo, 149 países tienen percepción de corrupción crítica, de acuerdo con la evaluación de Transparencia Internacional. Los países más corruptos son Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur y Yemen. Y los menos corruptos, los países escandinavos. Dinamarca, que siempre ha estado punteando junto con Suecia, Finlandia, son países que están muy cercanos a indicadores donde hay una robustez no solamente de los sistemas democráticos, de transparencia en el financiamiento de las campañas, sino también en protección de derechos humanos, espacio cívico y libertad de expresión. Las recomendaciones de Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia consisten en definir normas que de verdad combatan la corrupción y que permitan a los ciudadanos denunciarla. Un posible conflicto de intereses entre las empresas interesadas en el contrato de la segunda línea del Metro de Bogotá retrasó su adjudicación 6 meses más. Esto fue denunciado en el Consejo de Bogotá. La adjudicación del megaproyecto de la segunda línea del Metro de Bogotá se retrasaría al menos 6 meses. Uno de los 4 proponentes que disputan el proyecto anunció que sus otros 3 competidores hacen parte de la misma empresa, denuncia que ratificó el Banco Interamericano de Desarrollo y que también hizo eco en el Consejo de Bogotá. Recibió la empresa Metro una gran denuncia por parte de uno de sus oferentes, en donde establecía que los otros 3 oferentes, todos chinos, pues estaban controlados por la misma empresa estatal de China, lo cual violaría como tal la libre competencia. Según el cronograma que había dejado estipulado la administración de la exalcaldesa Claudia López, las ofertas de los 4 proponentes habilitados se tenían que presentar hasta este 14 de febrero y la adjudicación sería en el mes de marzo. Sin embargo, se realizó una modificación y el anuncio de la empresa encargada de quedarse con el contrato será hasta septiembre. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la desaparición de un desmovilizado del ELN y su acompañante en Cali. Los familiares de John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá pidieron que sus restos sean encontrados para darles cristiana sepultura. Que vive en el exterior. El caso por el que el Estado colombiano admitió hoy su responsabilidad data de 1995, la desaparición de John Ubaté y Gloria Bogotá. Los hechos sucedieron en Cali. Quienes los capturaron se identificaron porque la gente empezó a gritarles.
Ellos se identificaron como miembros de la policía, mostraron sus radios y sus armas aunque iban de civil. Los jóvenes, mi hermano dio 25 minutos de pelea, se alcanzó a subir encima del techo del carro, gritaba que lo iban a desaparecer, como suele pasar en las desapariciones forzadas, y gritaban sus nombres para que luego les pudiéramos buscar. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los delegados del Estado admitieron la responsabilidad. Para dignificar la memoria de John Ricardo Boate y Gloria Bogotá y reconocer que el Estado colombiano les falló. Y reiterar el compromiso del gobierno de Colombia para que horrores como los que acaban de ser narrados nunca más vuelvan a ocurrir. Era mi hermano. Y los familiares de las víctimas que éstas sean encontradas. Para que mi madre y la señora Gloria y don Ramón lleguen a una morada feliz. El 4 de marzo serán definidas por la Corte las medidas de reparación que tendrán los familiares de los desaparecidos. Un debate jurídico se ha abierto entre juristas por la suspensión provisional impuesta por la Procuraduría al canciller Álvaro Leiva. La pregunta es, ¿tienen o no tienen validez las actuaciones de Leiva posteriores a la suspensión? El 24 de enero, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría notificó al presidente de la República, Gustavo Petro, de la suspensión provisional por 3 meses impuesta al canciller Álvaro Leiva. La Procuraduría lo suspendió por considerar que habría incurrido en faltas disciplinarias gravísimas al haber declarado desierta la licitación para el suministro de los pasaportes, a la que solo se había presentado la firma Thomas Gregg. Pero algunos juristas advierten que las decisiones que tome Leiva desde el tiempo en que le fue notificada su suspensión podrían carecer de validez. Es más, esos actos pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y seguramente se afectarían mediante la figura de la suspensión provisional, que les quita automáticamente cualquier vigencia hacia el futuro. Cuando la autoridad disciplinaria decreta esa suspensión provisional, requiere necesariamente que la autoridad nominadora le dé cumplimiento. En este caso, le corresponde al presidente de la República, a través de un decreto, disponer el cumplimiento de la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación. El canciller aún se encuentra en ejercicio y no se ha ejecutado la suspensión ordenada, pues el viernes pasado Leiva elevó una consulta sobre su caso que deberá ser resuelta por la Procuradora General Margarita Cabello a más tardar en 10 días hábiles. La Superintendencia de Salud le puso la lupa al plan de contingencia de la EPS Salud Total tras sufrir un ciberataque. La Superintendencia solicitó que se habiliten canales de información para atender a los usuarios e inició la revisión del plan de contingencia mientras recuperan la información y el control de la plataforma. Y la Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que ordene medidas cautelares para proteger a 18 comunidades negras, raizales y palenqueras. Esta solicitud responde a una petición de los consejos comunitarios de la Costa Pacífica, declarados como víctimas en el macrocaso 9 que investiga la JEP, que es sobre los crímenes cometidos contra los pueblos étnicos. Se formalizó en Bogotá el nuevo modelo del servicio de la Policía Nacional para todo el país, con el fin de reducir la criminalidad. La brigadier general Olga Patricia Salazar, directora logística y financiera de la Policía Nacional, entregó detalles a Noticentro 1 CMI en medio de un recorrido por el Colegio Distrital Inen Francisco de Paula Santander en la localidad de Kennedy. Este nuevo modelo tiene unas características. Es un modelo flexible, focalizado y diferencial. Una policía sin fronteras. Se acaba la seguridad por cuadrantes. Ahora cualquier policía podrá atender cualquier emergencia o cualquier solicitud en la zona que así se necesite. Este nuevo modelo de policía nos lleva a que no tenemos límites. Focalizamos también nuestro trabajo en el territorio, porque cada territorio tiene cultura, tiene su propia identidad, tiene su propia problemática. Mayor protección a menores de edad en entornos escolares. Buscamos, ante todo, esa protección al futuro de Colombia, a nuestros niños. Y cuando hablamos de un trabajo diferencial, no es solo la policía, aquí está involucrada toda la comunidad. Un despliegue por parte de todos los comandantes de la policía que estarán recorriendo barrios de todas las ciudades. Estamos desplegados hoy
todos los generales acá en Bogotá, pero este modelo será a nivel nacional. Toda la cúpula policial y comandantes de regiones estuvieron reunidos durante todo el día desarrollando esta nueva estrategia. También con el acompañamiento del Gobierno Nacional, de nuestro presidente de la República y de los ministros del despacho. En los próximos días, el presidente Gustavo Petro dará a conocer más detalles. Comerciantes del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, denunciaron que están siendo víctimas de extorsión. Las autoridades respondieron a la denuncia. Por allá yo tiré una granada, sino que no explotó. Y bueno, ya las personas han ido dialogando conmigo de otra manera. Entonces, evitémonos ese problema y dialoga, me dice, mira, yo puedo colaborar con tanto. Cobros de 5 millones de pesos por medio de llamadas telefónicas para no atentar contra la vida de los trabajadores y sus familias, inclusive listas con los nombres de los propietarios de los establecimientos. Así, criminales están extorsionando a los comerciantes del centro de Bogotá. Van hasta los colegios los que tienen hijos y les toman fotos también y les envían y les dicen que si no paga, pues que mire que ya tienen ubicados los hijos. Temor, todo el tiempo, porque uno ya no sabe, uno tiene paranoia con todo el que entra. Uno no sabe quién es el que va, como se dice, a divertirse y quién es el que va a hacer daño. El Gaula de la policía confirmó que se trataría de una suplantación que están haciendo desde la cárcel. Se determina que se trata de una suplantación de estos grupos delincuenciales generando el temor e intimidando a las personas. Igualmente, técnicamente se estableció a través de la investigación que estos mensajes salían desde el interior de un centro penitenciario del país. La línea para denunciar cualquier caso de extorsión es la 165. En un hecho sin precedentes, 6 cruceros llegaron hoy a la ciudad de Cartagena y a bordo de ellos miles de turistas que dejarán millonarias rentas para la Heroica. Con la llegada de 6 barcos de turismo en simultánea a Cartagena y más de 13.000 visitantes, se registró hoy la operación más grande en la historia de la industria de cruceros en el país. El impacto económico y la dinámica social que genera esta actividad. En una sola jornada vamos a tener un impacto económico en la ciudad de aproximadamente 1.2 millones de dólares. 2 de los cruceros pernoctarán en la ciudad, dinamizando aún más la economía local del sector turístico. Hemos logrado una articulación sin precedentes con las autoridades locales para que la dinámica sea lo más organizada, para que también los residentes perciban esta jornada como algo positivo para el destino. La temporada de cruceros irá hasta el próximo mes de junio con un total de 189 recaladas y cerca de 45.000 visitantes. Un siniestro vial en la antigua Vía al Llano dejó 2 personas muertas y 4 heridas. Este hecho ocurrió cuando un vehículo conducido por un subintendente de la Policía de Carreteras se salió de la vía e impactó contra varios inmuebles y además arrolló a varias personas en locales de la zona. La Fiscalía está investigando si el policía conducía bajo los efectos del alcohol, ya que el reporte es que el alcoholímetro no funcionó en los intentos realizados por sus compañeros en el lugar de los hechos. El Gobierno Nacional asumirá la reconstrucción del materno infantil ubicado en el Hospital San Juan de Dios. La inversión del gobierno será de 115.000 millones de pesos. Hoy se firmó el contrato para formalizar el inicio de la obra. La solicitud ya se realizó de manera oficial al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para comprar los predios. Servicio Noticentro 1 CMI. ¿Cómo evitar incendios forestales? Abstenerse al máximo de realizar fogatas en zonas rurales o boscosas. Si lo hacen, es importante apagarlas debidamente, no dejar no dejar colillas de cigarrillos botadas en zonas boscosas ni rurales, ya que pueden ser conato de incendio. También importante no dejar botellas ni residuos de vidrio, ya que en algunos momentos estos elementos actúan como concentradores de la radiación solar. Estados Unidos reaviva las sanciones contra Venezuela. Operación militar israelí en hospital de Cisjordania. La Cámara de Trabajo de Argentina declara inválida la reforma laboral de Milei. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
En reacción a la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, el gobierno de los Estados Unidos anuncia que renovará las sanciones al sector petrolero y gas contra Venezuela. Por su parte, la vicepresidenta venezolana rechaza el ultimátum estadounidense e indicó que a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente. Con armas en manos y disfrazados de médicos y palestinos, el ejército israelí llevó a cabo una operación militar en un hospital en Cisjordania, en donde abatieron a 3 milicianos quienes pertenecen a Hamas y a la Yihad Islámica. Según la investigación, los milicianos planeaban un atentado en el territorio. La Cámara de Trabajo de Argentina declaró inconstitucional la reforma laboral que plantea el gobierno del presidente Javier Milei, por lo que el tribunal ha ordenado al gobierno que tramite esas reformas como una ley ordinaria. El Fondo Monetario Internacional proyecta un menor crecimiento en 2024 para América Latina. No obstante, para Colombia mantuvo sus anteriores previsiones. El Fondo Monetario Internacional espera que la economía de América Latina presente un menor crecimiento este año, al pasar de 2,5% en 2023 a 1,9% del 2024. La tendencia se daría en gran parte por las cifras negativas de Argentina, que entraría en recesión. Y eso significa, pues obviamente, un menor consumo, un menor ritmo de producción y por ende un efecto que también puede ser trasladado a los principales socios comerciales de la región. Para el caso de Colombia se mantendrían las cifras en 1,4% para el cierre de 2023 y de 1,9% para 2024. Por su parte, la economía global crecerá 3,1% en 2024, levemente superior a las estimaciones de octubre del año pasado. El superintendente financiero César Ferrari atribuyó el aumento de la morosidad en los créditos bancarios al deterioro de los ingresos de los hogares colombianos. Mientras en junio del año anterior los colombianos tenían deudas en mora con los bancos por 32,1 billones de pesos, en noviembre la cifra subió a 35,7 billones de pesos. Para el superintendente financiero, esta es la explicación. Este es un problema de ingresos y de precios. Las tasas son los precios, es el ingreso de lo que percibe la gente. Entonces, si no tienes tú buenos ingresos, pues no tienes cómo pagar. Te decía, o pagas el crédito o comes. Y la evidencia nos dice claramente que la gente prefiere comer. ¿Les preocupa a ustedes el aumento de la morosidad? Ha sido un reto para el sistema en general y creemos que el colombiano tiene la voluntad de pagar, creemos que en estos momentos es un tema que tenemos que seguir trabajando con nuestros clientes para encontrar un camino en donde, honrando las obligaciones que cada uno de nosotros pueda tener con el sector financiero, encontramos la forma de hacerlo en una situación en donde la reducción de tasas seguramente les va a abrir un espacio. Se calcula que hasta noviembre del año anterior, por cada 100 pesos de deuda, los usuarios del sistema financiero tenían 5 pesos en mora. La venta de vehículos reportó una caída del 29% en el último año, según Fenalco. El informe de la ANDI y Fenalco revela que se matricularon 186.222 unidades, que significó una caída del 29%. Las altas tasas de interés más los incrementos en el precio del dólar afectaron la disponibilidad de compra. Las expectativas apuntan a ventas entre 180.000 y 190.000 vehículos este año. Para tener vitrinas grandes en donde los consumidores efectivamente se animen a comprar, podemos llegar a las 190.000 unidades y movernos en este rango para 2024. Se buscará para este año una nueva feria del Salón del Automóvil. Y esperamos que lo podamos concretar ahora en el mes de marzo. La renovación del parque automotor, tecnología y facilidades en el comercio exterior, además de las bajas tasas de interés, serán claves para la reactivación. Vía libre al intercambio de acciones entre los Gilinski y el grupo empresarial antioqueño. El Ministerio de Hacienda expidió el decreto que agiliza el intercambio de acciones entre los conglomerados. De esta manera se podrá convocar una oferta pública de adquisición OPA sobre Nutresa, donde Gilinski buscará quedarse con el 100% de la empresa tras un acuerdo con el grupo empresarial antioqueño. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,03% a 1.280 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 3,93% a 2.250 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,52% a 10.420 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,75% a 16.800 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.925 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.259 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.94. El azúcar se transó en 23,99 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 79 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 40 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.390 pesos. Tenemos una noticia al cierre. Esta noche fue abatido por las fuerzas militares Rovirio Antonio Úsuga, alias Tripa Seca, cabecilla del Clan del Golfo y primo del extraditado Otoniel. El hecho se presentó durante unos combates en Turbo, en Antioquia. También murieron 2 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.